Bienvenidos quienes ya están con nosotros, tanto las personas que están en vivo como los que están en retransmisión. El día de hoy estamos iniciando con la primera clase de este taller. Vamos a estar eh, teniendo 3 días de sesión o 3 días de clase con una duración de 1 hora y media cada una de las sesiones, así que vamos a estar finalizando el día miércoles. Voy a empezar a compartir para poderles platicar un poquito y de manera rápida para aquellos que han estado preguntando referente a cómo vamos a estar trabajando este taller y sobre todo para quienes vayan a adquirir la constancia. Recuerden que el taller es completamente gratuito, no tiene ningún costo que ustedes estén aquí con nosotros, tanto en vivo como en retransmisión. Las sesiones tienen una duración de 1 hora y media para que se vayan programando y también va a haber una retransmisión. La clase en vivo es y será a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, y una retransmisión de las 9 de la noche, hora Ciudad de México. Una vez que finaliza esta primera sesión, se descarga la clase de Zoom, se sube a YouTube. En un lapso de 1 hora y media, 2 horas aproximadamente, les compartimos lo que es el enlace para aquellas personas que, pues bueno, no puedan conectarse en vivo, puedan hacerlo en la retransmisión y no perderse las sesiones. Ambas sesiones son gratuitas. Eh, Nos pueden encontrar y por favor para aquellos que tienen redes sociales, que pues bueno, la mayoría ya es un medio en el cual nos movemos, es muy importante para nosotros que nos etiqueten en sus historias, que nos etiqueten en sus publicaciones, para así poder llegar a más personas y también para poderlos conocer, quiénes son los que están tomando talleres con nosotros. Nos encuentran en Facebook e Instagram como ICADI, sí, así es como nos encuentran a nosotros en las redes sociales. Recuerden sobre todo para aquellas personas que están en los grupos con nosotros y es la primera vez que están en algún taller. No mandamos mensajes directos, no hacemos llamadas, toda la información que nosotros manejamos, tanto del taller que van a cursar como de invitaciones a futuros talleres, es en los grupos a los cuales ustedes pertenecen. No lo hacemos de manera directa, no les vamos a mandar enlaces ni códigos QR para que ustedes se inscriban o para que ustedes puedan ver la sesión, no. Toda la información es en el grupo. Ahí sí mandamos el enlace de Zoom, mandamos el enlace de YouTube o los enlaces de invitación a los demás talleres para que ustedes tengan mucho cuidado porque este es un medio en el cual las personas pues desafortunadamente utilizan para hacer algún tipo de estafa y es la manera en que nosotros pues tratamos de protegerlos, de que la información se maneja en el grupo. Si ustedes tienen alguna duda, quieren conocer los demás talleres que tenemos, alguna duda que haya quedado referente a cuestiones administrativas, mandan mensaje a nosotros, nos mandan mensaje directo a cualquiera de los administradores que se encuentran en los grupos y ya damos continuación o continuidad a lo que es su pregunta, comentario. ¿Sale? De esta manera, pues tratamos de que no caigamos en alguna de estas estafas. Y pues bueno, para aquellas personas que requieran o necesiten la constancia, sí hay una constancia finalizando el taller. Es opcional, no es obligatoria para quienes vayan a tomar el taller. Recuerden que el taller y las clases es gratuito, no tiene ningún costo. La constancia esa la van a adquirir una vez que finalice el taller, pueden acceder a ella. Tiene un costo administrativo de solo 270 pesos mexicanos o 16 dólares americanos. La constancia cuenta con código QR y un valor curricular de 12 horas. También se les va a estar brindando a aquellas personas que vayan a adquirir su constancia lo que son las grabaciones de las sesiones, las 3 clases de manera permanente, la presentación que ustedes van a estar viendo durante estos 3 días de nuestra ponente y archivos adicionales relacionados al tema. Les va a llegar una carpetita de diferentes archivos en formato PDF
para que, pues bueno, complementemos la información eh, del taller. Y pues bueno, así que vamos a iniciar. La información de manera detallada de las formas de pago y los pasos a seguir se les va a compartir en el grupo una vez que finalice esta primera sesión. ¿Cuándo pueden realizar el pago finalizando el taller? Una vez que les compartimos la información o hasta el día martes 4 de marzo. Sí, martes 4 de marzo. Es que este febrero tiene 28 días, así que pues ya, vamos a estar hasta el 4 de marzo. Martes 4 de marzo va a ser la fecha límite para poder adquirir la constancia. Así que pues bueno, vamos a iniciar. Espero que haya quedado todo muy claro porque pues es en esta primera sesión donde les compartimos esta información. De todas maneras, recuerden que si queda alguna duda con los administradores de los grupos, estamos pues ahí para poderles aclarar cualquier tipo de duda que tengan. Listo, vamos a hacer la presentación de nuestra ponente, la maestra Berenice. Ella ya ha estado con nosotros, ya lleva diferentes talleres aquí en ICADI. El año pasado se integró con nosotros y pues bueno, quienes han estado en sus talleres, bienvenidos. Quienes es la primera vez, pues van a tener el honor de estar con ella en este taller sí es primera vez aquí en ICADI. No lo habíamos estado dando, no lo habíamos dado. Ella es licenciada en psicología, actualmente se encuentra cursando la maestría en dirección educativa, eh, lo que refuerza su compromiso con la formación de profesionales y el desarrollo de proyectos de impacto social. A lo largo de su trayectoria ha tenido el privilegio de ser instructora en seguridad pública en múltiples estados de la República Mexicana, como es Colima, Tabasco, Coahuila y Nuevo León. Estas experiencias le han permitido perfeccionar sus habilidades en la aplicación e interpretación de pruebas psicométricas, así como en la realización de evaluaciones psicológicas y opiniones técnicas, contribuyendo a la capacitación de organismos como la Fiscalía de Colima, Oaxaca y el Centro de Justicia para la Mujer. Ha impartido diferentes cursos en el Colegio de Inteligencia, Seguridad y Ciencias Forenses. Ha sido docente en universidades del estado de Coahuila, donde ha compartido su conocimiento y experiencia con las futuras generaciones. Ella es la psicóloga Berenice Ortegón Medina. Voy a dejar de compartir para darle ya. Maestra Bere, ya estamos listos. Ya le di el coanfitrión para que pueda tener acceso total a esta sala de Zoom. Hola, buenas tardes. ¿A todos me escuchan bien? Sí, ok, Listo, sí, sí se oye y se ve perfecto ya. excelente. Voy a compartirles pantalla. Denme un segundo para iniciar. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos todos a nuestra primera sesión de este curso, ¿verdad? Taller que se llama Violencia y Trauma en la Infancia, Impacto Psicológico, Intervención y Prevención. Bienvenidos sean. Espero este curso les sirva mucho, ¿verdad? Hoy en la actualidad es un tema muy importante. No, es tan importante porque pues estamos hablando de la infancia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de la infancia, pues hablamos no solamente de un niño, sino de un futuro adulto, de un adolescente. Entonces, qué importante es, pues, por ahí el trabajo de nosotros como psicólogos, como profesionales, en la prevención, en la intervención, ¿verdad? De estos temas tan importantes, ¿sí? Y pues bueno, entonces vamos a iniciar en este taller, pues iniciamos con esta parte que nos dice por aquí, a nivel mundial, 1 de cada 2 niñas y niños de entre 2 y 17 años sufre algún tipo de violencia cada año. Según una revisión global, se estima que el 58% de las niñas y los niños en América Latina y el 61% en América del Norte sufrieron abuso físico, sexual o emocional en el último año.
¿Qué nos está diciendo esta imagen, esta estadística tan alta que vemos por aquí? Pues que la mayoría de los niños sufre violencia, ¿verdad? Y esa violencia pues les genera un impacto en la cuestión emocional y en su desarrollo. Como para antes de iniciar completamente, me gustaría que por el chat, si lo tienen habilitado, por ahí me dijeran cuáles son sus experticias para ir enfocando también un poquito más sobre este tema. A lo mejor no van a alcanzar todos, pero un poquito a los que alcance por ahí a ver, por favor. Muy bien, pues todos los que veo por aquí, ¿verdad? Tanto son en el área clínica, psicólogos, colegas por ahí en el área clínica, trabajadores sociales, dentro del área forense también, dentro de lo que es seguridad pública, que también es importante, como docentes también. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Pues por ahí yo creo que más allá de la profesión que tenemos también, pues de la corresponsabilidad que tenemos en el área social y en el área de padres, ¿verdad? En el área de padres también. ¿Por qué? Porque nos dice, pues, que a lo que estamos viendo por aquí nos dice, hay un tipo de violencia, que ahorita vamos a hablar por ahí cuáles son esos tipos de violencia, ¿verdad? También que pues son importante conocerlos porque a veces consideramos o tenemos muy normalizadas ciertos actos de violencia y no nos damos cuenta pues que generan por ahí un trauma o un impacto emocional en los niños, ¿ok? Entonces, pues, como lo vemos por aquí, es un número muy alto, es un número muy alto que luego lo vemos reflejado en un adulto y decimos, bueno, ¿cómo se va a ver reflejado en un adulto? Pues probablemente lo vamos a ver en algún trastorno mental, en alguna depresión, en alguna ansiedad. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a ir viendo poco a poco, desglosando todos estos impactos que generan, ¿verdad? Y bueno, ¿qué vamos a ver en este taller? Vamos a ver tres cosas importantes. Vamos a ver lo que es la violencia infantil, las formas, ¿verdad? Que en el caso de nosotros como psicólogos, nosotros lo llamamos maltrato, ¿verdad? Es maltrato físico, maltrato psicológico, el abuso sexual, la negligencia de cuidados, la exposición a violencia. Entonces, nosotros pues por ahí dentro de lo que es nuestro manual, los que somos psicólogos, pues no lo manejamos como violencia como tal, lo manejamos como un maltrato, ¿verdad? ¿Por qué les hago esa aclaración? Porque pues nosotros como psicólogos es importante siempre que lo que trabajamos lo vamos a relacionar siempre con lo que es el DCM, ¿verdad? Que es nuestro manual de trastornos mentales. Y ahí, ahorita les voy a pasar el folio, donde aparece, donde nosotros lo debemos de manejar como un maltrato, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué más vamos a ver por aquí? Pues vamos a explicar el impacto del trauma en el desarrollo cerebral y emocional. Nosotros pues somos seres biopsicosociales, ¿verdad? Y lo que afecta biológicamente pues se manifiesta de manera social y emocional. Entonces vamos a ver por ahí también cómo el trauma, la violencia, el trauma genera una afectación a nivel cerebral y pues sabemos que el cerebro es todo lo que, gracias a él, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro funcionamos, nuestra conducta se ve alterada o modificada por ciertos factores también por ahí. Entonces, ver cómo influye, ¿verdad? También vamos a identificar los síntomas y los signos del trauma para posterior a ello saber de qué manera lo vamos a trabajar y cómo vamos a hacer tanto la intervención como podemos generar nuestros programas de prevención, ¿sí? Y pues tenemos por aquí lo que es la violencia, ¿verdad? La violencia pues nos dice
Incluye la violencia física, sexual y emocional, así como el abandono y la explotación de menores de 18 años. La violencia contra las niñas y los niños puede ocurrir en el hogar y en la comunidad. Puede ser perpetrada por cuidadores, compañeros o extraños. Y los tipos de violencia nos dice incluyen el maltrato infantil por parte de adultos en un puesto de responsabilidad. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Pues como cuidadores, como docentes, como incluso ahorita que veía por ahí que decían como seguridad pública, como elementos activos, como vecinos, como amigos, ¿verdad? Actuamos por ahí, tenemos esta responsabilidad y entonces dice, el maltrato puede venir de una persona que sea responsable de esos niños, de esas niñas, ¿sí? El acoso y las peleas físicas entre pares, que se da mucho, ¿verdad? Hoy en la actualidad, por acá en el estado de Coahuila, de donde soy, hace poco, hace esta semana que pasó, eh, hubo una situación donde unos grupos de diversas instituciones, desde primaria, secundaria y preparatoria, en un grupo de WhatsApp, generaban lo que eran estas riñas, peleas entre pandillas. Entonces, vemos cómo esta conducta, esta violencia, bueno, ¿por qué llega hasta allá? ¿Qué está generando? O sea, ¿qué pasa en el niño que está generando violencia y qué pasa en el niño que está sufriendo esa violencia, ¿sí? Otro tipo de violencia que podemos encontrar es la violencia sexual, ¿verdad? ¿Cuál es la violencia sexual? Pues el abuso físico, abuso sexual que puede ser físico o no físico. ¿Cuál? Pues el tener, que sean el exhibicionismo, el ver por ahí escenas de abuso sexual, por ahí, perdón, se está moviendo aquí, el ver actos sexuales, el que sean tocamientos, bueno, entonces eso es lo que es la violencia sexual, ¿verdad? La violencia en el noviazgo, hoy en la actualidad, si bien vemos de acuerdo a lo que es el desarrollo infantil, pues tenemos muchas niñas, muchos niños que ya inician un noviazgo, ¿verdad? A muy temprana edad. Entonces, ¿cuál es ese riesgo? ¿Cuáles son esos riesgos? El por qué, qué pasa en el niño, en la niña que llega a tener pues a edad tan temprana esto, ¿verdad? También vemos por ahí otro tipo, dice, pues puede comenzar entre los grupos de edad más jóvenes, luego escalar y continuar hasta la edad adulta, que era algo que les comentaba yo ahorita, ¿verdad? ¿Qué pasa con la violencia con los niños y las niñas? O sea, que no es algo que se queda fijo, no es algo que llega hasta ahí, sino que genera un impacto y que luego se hace una repetición, ¿verdad? Tenemos a los niños que siguen repitiendo esta violencia y decimos, pero ¿por qué? O en ocasiones decimos, es que el niño no ve violencia en la casa, ¿por qué está haciendo ese acto? ¿Por qué golpea? Porque está maltratando. Entonces, bueno, aquí vamos a identificar también esa parte de dónde viene la violencia o el por qué se manifiesta la violencia, si a lo mejor decimos, bueno, esos factores que ahorita está mencionando la psicóloga, de que en la casa no hay violencia, que a lo mejor en la casa está todo bien, porque el niño va y hace actos de violencia allá afuera. Bueno, pues porque a lo mejor algo ahorita platicamos en cuestión del cerebro, que es sumamente importante, tal vez ahí hay alguna alteración que no nos dimos cuenta que es lo que se está manifestando por ahí, ¿sí? Entonces, continuando por aquí, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo de la violencia infantil y el trauma. Como toda situación, pues hay factores, ¿verdad? Tanto hay factores de riesgo como hay factores precursores, factores que detonan, como factores de protección. En este caso, pues vamos a empezar principalmente con los factores de riesgo. Los factores de protección, pues van a ser esos factores que vamos a ver ya en la prevención, en cómo hacer tanto el tratamiento como la prevención de la violencia y el trauma. En este caso les digo, iniciamos con estos factores de riesgo. Yo siempre digo, para que todo se dé, pues hay que tener estos factores, ¿verdad? Estos tres que les decía yo, factores precursores, perdón, factores de riesgo, precursores y detonantes. ¿Cuáles son los de riesgo? Bueno, pues ahorita los vamos a ver. Estos factores de riesgo, pues yo creo que es muy común y a lo mejor muchos niños los tienen,
pero luego dice, después de esos factores de riesgo vienen los factores precursores. ¿Cuáles son esos precursores? Los que ya están más constantes, o sea, yo ya tengo este factor de riesgo, pero está este factor precursor que me hace un poco más vulnerable y luego todavía hay uno que lo detona, ¿sí? Entonces ahorita los vamos a ir viendo por ahí. Y nos dice por aquí los factores de riesgo, pues son indicadores que avisan que el niño, ¿verdad? Que el menor de edad vive bajo circunstancias que lo ponen en peligro de que se desencadene violencia. Y nos dice, pues es importante señalar que cuando se hace presente uno o más indicadores en un niño, niña o adolescente, es muy importante vigilar de cerca a la familia a través de visitas domiciliarias y tratar de subsanar o abordar los factores que señalen peligro. Aquí esto es importante, yo les decía ahorita, bueno, más allá de lo profesional en lo que nosotros estamos o en nuestra área en la que nos dedicamos, también tenemos por ahí un papel importante, ¿verdad? Como sociedad. ¿En qué sentido? Como vecino, como familiar, como tío. Entonces nos dice, bueno, que es importante que cuando yo vea esos factores de riesgo, pues no los pase como que pues ya ahí están y ya los identifiqué, sino que me dice, o sea, ¿sabes qué? Es importante que vigiles de cerca esos factores de riesgo, ¿verdad? Que ya los identificaste y que estés en constante monitoreo. Porque, pues, porque estos factores de riesgo ponen en peligro a este niño, a esta niña, sobre todo porque hay algo que los hace muy vulnerables. ¿Qué será eso que ese factor de riesgo que los hace vulnerables? Los leo aquí en el chat. Exacto, el depender de otro, la edad, simplemente la edad y otra cosa que nos vamos a lo que yo les decía, el desarrollo. También la discapacidad es un factor de riesgo muy alto, que ahorita los vamos a ver por ahí, pero en uno de esos factores de riesgo, pues entra lo que es la edad y la madurez cognitiva, ¿verdad? ¿Qué pasa en el cerebro del niño? La conciencia, ok. Esta información, exactamente, esta información, su cerebro está en pleno desarrollo, ¿verdad? Sabemos que el niño está en un desarrollo físico, emocional, social, cognitivo. Entonces, ¿qué pasa? Pues el cerebro, podemos decir, está en empezando a pasar esa sinapsis, a pasar esa información, a retener información para poderla procesar, para hacer todo ese procesamiento cognitivo que luego en la vida adulta nosotros nos permite tomar decisiones, utilizar la lógica, resolver problemas. Entonces, ¿qué tan importante es, verdad? ¿A qué voy con esto que les decía yo ahorita? Bueno, en la vida adulta toda esta madurez que va a llevar el proceso de nuestro cerebro, que nos dice que por ahí que luego ya ven las etapas de Piaget, que nos dice, bueno, vienen las operaciones formales, ¿verdad? De acuerdo a las etapas del desarrollo por ahí de Piaget, que nos dice, va madurando el cerebro y se supone que todos ya en la vida adulta llegamos a una madurez en la cual somos capaces de tomar decisiones, les decía yo ahorita, de adaptarnos al cambio, de poder controlar nuestras emociones, de poder elegir, mantener. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa cuando no? ¿O por qué el adulto, de repente el adulto no sabe tomar decisiones? ¿Por qué el adulto no tiene esta capacidad de adaptarse al cambio? ¿Qué está pasando? Bueno, pues posiblemente estamos hablando de un niño que sufrió violencia y no necesariamente en el punto de decir, ay, es que como sufrió violencia, la violencia es lo que le está haciendo que ahorita sea así. No, no es que sea la violencia en tal, sino es lo que generó la violencia. ¿Qué generó la violencia? Pues posiblemente una afectación en el desarrollo de nuestro cerebro y que se empieza a manifestar de esa manera. Entonces, hace poco veía por ahí algo que se llamaba la huella del trauma y que nos dice la huella del trauma se ve reflejado en niños con TDAH,
en niños con ansiedad, en niños con depresión y decimos, pero el niño, o sea, ¿cómo el niño? No, pues la huella, el trauma que quedó en el padre. O sea, el padre trae un trauma por ahí que no lo trabajó y lo está manifestando ahí en su niño. Entonces, pudiéramos decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que llega hasta allá? Pues sí, sí es capaz de llegar y ahorita vamos a ver toda esa parte. Entonces, qué importante, el primer factor de riesgo en el niño, pues es que es un niño, que es menor de edad, que está en plena madurez cognitiva, ¿verdad? Y que veíamos por aquí también, bueno, es que es dependiente de alguien, ¿verdad? Y ese alguien es quien le va a ayudar por ahí a tener esa madurez, ¿sí? Entonces empezamos con los factores individuales del niño, niña, adolescente en este caso. Exactamente, es transgeneracional esta parte de la violencia y del trauma, que luego en ocasiones decimos, es que la violencia nunca va a parar, ¿verdad? Pero decimos, bueno, si tal vez a lo mejor nunca va a parar en el mundo, tal vez yo voy a hacer que los factores de riesgo, los factores que tengo como persona, como familia o como individuo, disminuyan para no ser víctima de esa violencia. ¿Verdad? Porque hoy en la actualidad pues no solamente vemos, por ejemplo, en el caso ahorita que vemos de los niños, no solamente vemos la violencia a lo mejor en casa, sino también en ocasiones no es en casa, les decía yo, a lo mejor es en la música, en los juegos, en los videojuegos. Entonces, la violencia está por todos lados, desgraciada o afortunadamente no la podemos controlar totalmente, pero sí tal vez puedo generar, les decía yo ahorita, los factores de protección, tal vez puedo generar factores de protección para no ser tan vulnerable a esa violencia que se encuentra hoy en nuestra sociedad. Que si bien pues lo estamos viendo, no delimita a una población en general, sino hay en todos lados esta violencia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos factores individuales que tenemos por ahí? Pues uno de ellos, como lo platicaban ahorita ustedes, pues la edad temprana, ¿verdad? Nos dice que hay una mayor vulnerabilidad en niños, sobre todo menores de 5 años. ¿Qué pasa en el niño que tiene menos de 5 años? ¿Qué pasa en su desarrollo? ¿Por qué es tan vulnerable? No habla, no es capaz de trasladarse tal vez completamente, ¿verdad? Tiene problemas, exactamente, problemas en el lenguaje, es inocente, ¿ok? Todavía es una edad que se logra manipular, ¿verdad? Que luego a veces por ahí escuchamos o, por ejemplo, en casos de que yo les digo, cuando en ocasiones se trabaja con los niños, me ha tocado en guardias de custodias o en situaciones de familia donde lo llevan a los niños y el niño dice, bueno, sí, sí me pega mi mamá, pero porque me porto mal, o sí, sí me pegan, o sí, o sea, justifican los maltratos por una acción que por la vulnerabilidad del niño no la entiende y lo peor del caso es que el niño ya la está justificando, o sea, está aprendiendo a justificar la violencia y está aprendiendo a vivir y lo peor, a saber a estar en su mente que él es un niño, que es una persona que puede aceptar la violencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en esos niños de 5 años? Porque hay mayor vulnerabilidad, pues por el desarrollo. El niño está exactamente, no tiene conciencia de lo que sucede, exacto, me pegan porque por mi bien, es afecto, exacto. Y luego tenemos por ahí madres, se llama madres ah, castroesquizofrenizantes, no sé si la han escuchado, castroesquizofrenizantes madres, que la mamá que a veces le pega al niño y hace el comentario que decía la compañera, el compañero por ahí, es que es por tu bien, yo no te quería pegar, mi amor.
o en el noviazgo, ¿verdad? Que también justifican por ahí, que ahorita hablamos de ese tipo de violencia en los niños, los adolescentes. Entonces nos dice, ¿qué pasa aquí, especialmente en los niños de 5 años? Pues no, vemos principalmente en la cuestión emocional que están apareciendo las emociones básicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasan con esas emociones básicas? Estamos hablando de esas emociones básicas que empieza lo que es el miedo, lo que es la alegría. Entonces, ¿qué pasa por ahí con la violencia? Pues esa inteligencia emocional que debe de empezar a desarrollarse, se desarrolla de una forma incorrecta. Adelante, Alma. Si puedes activar tu micrófono, te ayudo. Ahí está. Ok, gracias. Sí, justo de los 5 años están apenas en edad preescolar, ¿no? Entrando a la edad preescolar y descubriendo este mundo social y desarrollando, por supuesto, habilidades sociales. Todo lo que el adulto le diga es creíble, ¿no? Todo lo que un adulto le enseñe es creíble, es importante para él o para ella. Y justo esto que había mencionado, eso es lo que lo hace vulnerable, ¿no? Y lo hace, pues con esta facilidad de ser manipulable, porque puede creerte todo en esa inocencia, pero porque está apenas en ese proceso de desarrollo de esta habilidad social y de descubrimiento, aparte de lo que ha visto normalmente en casa, pues bueno, va a creer todo lo que se va a asombrar de todo lo que un adulto o lo que esté aprendiendo fuera de casa. Así es, Alma. Y algo que dices tú por ahí, ¿verdad? En cuanto al desarrollo que les decía, qué tan importante es. Bueno, les decía, tenemos el desarrollo emocional, que era estas emociones que les decía. Debe de empezar la inteligencia y la regulación de las emociones. Ayudamos nosotros como adultos ahí, pero si yo como adulto, como cuidador, como maestro, genero violencia y no soy capaz de yo regular mis emociones porque luego mi ira me descontrola, pues también estoy enseñando eso. Esto, y el niño, ¿qué pasa? Pues lo decíamos por ahí, está vulnerable y en ocasiones aprende eso, no porque él quiera aprenderlo, sino porque es lo que se le está brindando. Ahora, algo que decía Alma ahorita de la socialización también y de que empieza esta parte del desarrollo por ahí importante, lo social, empieza la identidad del niño, que les decía yo ahí, bueno, el niño se cree merecedor, cree que la merece, cree que es algo normal. ¿Qué va a pasar después? Pues va a andar buscando esa violencia porque está normalizada, no porque la quiera, no porque le guste, sino porque tal vez es algo que él aprendió a vivir en ese momento, ¿sí? Entonces era algo que yo les mencionaba ahorita. O sea, el niño que estamos criando, el niño que estamos educando, va a ser el adulto del mañana. ¿Qué tipo de adulto vamos a tener? Pero también importante, bueno, ¿cómo voy a psicoeducar? ¿Cómo voy a enseñar que eso no está bien? Porque bueno, si estamos hablando que hay una, decíamos ahorita, mayor vulnerabilidad en la infancia, especialmente niños de 5 años, y luego tenemos a un pacientito, ¿cómo lo voy a psicoeducar y cómo voy a trabajar con la familia también? ¿Sí? Entonces es algo que vamos a ir viendo por ahí. ¿Qué otra cosa lo hace vulnerable? Alguien por aquí desea ahorita alguna discapacidad, ¿verdad? Pues sí, exactamente, alguna discapacidad, también algunos trastornos del desarrollo, como pueden ser el TDAH, el TEA, alguna discapacidad por ahí, la discapacidad intelectual, que pueden ser propensos a maltrato, ¿verdad? ¿Cuál es este maltrato? Yo les decía, nosotros en psicología, como psicólogos, lo manejamos como maltrato. ¿Cuál será o por qué puede ser que el niño sea más vulnerable en el TDAH, en el TEA, con la discapacidad intelectual, con otra discapacidad? ¿Por qué lo hace vulnerable? Aparte de lo que mencionamos ahorita, ok, la edad, pero ¿qué pasa con los trastornos del desarrollo? ¿Qué pasa con la discapacidad? La construcción psíquica, ajá, ok, las emociones son más intensas, exactamente. Eh, Vemos por ahí, exacto.
no puede ver las diferencias, no puede ver las diferencias, sus emociones son más intensas, hay un problema para poder comprender las cosas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos dice, ahí está esta parte, el niño, si el niño es dependiente, depende del adulto, del cuidador en un punto, el niño que tiene un trastorno del desarrollo, que tiene una discapacidad, es más vulnerable y es aún más dependiente, ¿verdad? No estamos hablando en el que el niño no es autosuficiente, ni diciendo que el que tiene una discapacidad o trastorno es menos, no, sino que en ese momento, ¿verdad? Necesitan más atención, ¿verdad? ¿Para qué? Porque necesitan un poco más de apoyo. Pero si están, ¿por qué? Porque les cuesta un poco de trabajo las diferentes situaciones o actividades que se estén llevando a cabo de acuerdo a su desarrollo. El control emocional, en algunos niños la socialización, el control de la identidad, el control de la flexibilidad al cambio, el procesamiento de la información. Entonces, ¿qué pasa? Pues por ahí, pues estamos encontrando que hay esta vulnerabilidad también por ahí, ¿sí? Los problemas emocionales previos, como cuáles, ansiedad, depresión, problemas de apego, que luego por ahí los problemas del apego, bueno, aquí lo vemos como un factor individual. Ustedes recuerdan cuáles son los apegos, me imagino, ¿verdad? Tenemos el apego seguro, evitativo, desorganizado, muy bien. Entonces, los vamos a ver más adelante porque tienen una relación con lo que es el trauma. Entonces nos dice los problemas emocionales previos. ¿Cuáles problemas emocionales previos? La ansiedad que pueda tener un niño, esta depresión que pueda tener el niño, los problemas de apego. Fíjense, lo estamos viendo el problema del apego antes de que exista un trauma, porque el trauma genera sí, problemas con el apego también, que les digo, lo vamos a ver yo creo que ahorita o si no el día de mañana. Entonces nos dicen, estos problemas los hacen vulnerables. ¿Por qué los hacen vulnerables? Porque esta persona que tiene ansiedad, hablamos ahorita, el control emocional, el control de los pensamientos, la regulación, lo hace ser vulnerable a este niño. De verdad, luego a veces me ha tocado que dicen, es que a los niños no les puede dar ansiedad, a los niños no les puede dar depresión. Claro que también les puede dar ansiedad y depresión. Y es más normal de lo que pensamos. ¿Verdad? Y es muy común, pero todavía nos falta psicoeducar a los papás, ¿verdad? De identificar esos factores, esa sintomatología en los niños, porque luego en ocasiones queremos que esa ansiedad, que esa depresión se manifieste igual que como se manifiesta a nosotros los adultos. Oye, yo estoy deprimido, yo todo el día quiero estar acostado y dormido y pues lloro. Y el niño a lo mejor en la depresión, pues el niño tal vez va a estar haciendo rabietas, va a estar haciendo berrinches y vemos esa conducta y decimos, no, es que está chiflado y en ocasiones por esa parte el papá o los cuidadores, pues ¿qué pasan? Bajan la autoestima, generan maltratos, porque también veíamos ahorita pues la violencia más adelante vamos a ver la tipología, nos dice también la violencia es psicológica. ¿Verdad? A veces decimos, no, es que no le pego, pues no, no le pegas, pero tal vez le das comentarios hirientes, tal vez hablas de una forma, en la cual daña su cuestión emocional, su cuestión psicológica, entonces por ahí podemos ver eso también. Conductas desafiantes o agresivas. Dice, pueden aumentar la probabilidad de castigos severos. ¿Cuál puede ser un ejemplo de ello? Tenemos, por aquí veíamos los trastornos del desarrollo, ¿verdad? Que tenemos el TDAH, el TEA, pero exactamente cuando son muy rebeldes los niños o cuando tienen trastorno negativista desafiante, ¿verdad? Que también puede entrar por ahí. Entonces, ¿qué pasa? La conducta del niño, pues conductas desafiantes o conductas agresivas del niño que luego decimos, es que porque hay una agresividad. Ahorita más adelante vamos a ver qué pasa en el cerebro cuando hay una agresividad, que por ejemplo por ahí, aquí es importante algo, nosotros como humanos tenemos instintos, ¿verdad? Entonces la agresividad es un instinto.
Entonces, hay una línea muy delgada, yo siempre he dicho, entre la agresividad y la violencia, ¿sí? Entonces, somos agresivos por instinto, por naturaleza, por defensa propia, pero hay esa línea en la cual esa agresión se puede convertir en violencia. O sea, yo soy agresivo tal vez porque me quiero, dice el instinto, por defenderme, por protegerme, pero ¿cuándo se va a convertir en violencia? Cuando yo genero daño a otra persona con una intención de lastimar. Entonces vemos aquí conductas, factores individuales del niño o la niña. Dice, bueno, conductas desafiantes o agresivas. El niño que tal vez tiene problemas, como lo vemos acá, emocionales para controlar su ira, problemas para regular sus emociones y que tal vez algún niño, su hermanito le quita un juguete y el niño pues por instinto de agresividad lo empuja y el niño se pega, pero pues fue sin ninguna intención y mamá ya se enojó y ya puso un castigo severo, pues estamos hablando ahí de esta parte, ¿verdad? De maltrato. Entonces nos dice cuáles son esos factores individuales, la edad temprana de un niño, debido a, ¿por qué? Pues por este desarrollo, la discapacidad o la presencia de algún trastorno del desarrollo, los problemas emocionales, las conductas desafiantes, ya que generan por ahí castigos severos, ¿sí? Continuamos, factores familiares. La listota, ya la vieron grandísima. Somos un factor pues muy importante. Aquí la familia juega un papel sumamente importante en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, pero más allá de este papel tan importante, pues también juega un papel importante en lo que es la violencia, ¿verdad? Entonces nos dice, ¿cuáles son esos factores que existen en la familia? Pues los factores de riesgo respecto a padres. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pues que la edad de mamá y papá, ¿verdad? Hoy en la actualidad tenemos muchos adolescentes siendo papás, que vemos niños criando otros niños, ¿verdad? A veces lo vemos en esa forma, entonces eso es un factor de riesgo, la edad de papá. El abuso de sustancias en mamá y papá, que hoy también en la actualidad tenemos ese índice de abuso de sustancias al tope, ¿verdad? Bueno, al menos acá en lo que es México, los embarazos en adolescentes que vemos por ahí, la ausencia de vínculo afectivo hacia el menor de edad. Yo recuerdo cuando estudiaba en la carrera que yo decía, oye, ¿cómo que la entrevista que hacemos es importante decir, preguntar si el hijo es deseado o no es deseado? Yo ya en la actualidad digo, ¿qué valor tan fuerte tiene esa pregunta? Fue planeado y fue deseado, ¿verdad? Es muy importante porque desde ahí nosotros vemos cómo nos dice el desarrollo infantil. En ocasiones dicen, no, viene después del nacimiento. No, el desarrollo empieza antes del nacimiento, ¿verdad? Entonces ahí esa parte, ausencia de vínculo afectivo, ya es un factor de riesgo en la familia. Tenemos otro, lo que es la psicopatía, sociopatía o cualquier otro desorden de personalidad que exista en la familia, ¿verdad? Recordando que puede ser dentro de lo que es la familia, mamá, papá, abuelos o personas que se cerca de lo que es la familia por ahí. Padres o cuidadores con antecedentes de maltrato o privación psicoafectiva en su infancia. Ahorita recuerdan que yo les decía de los apegos, pues es bien importante los apegos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque por ahí nos dice John Bowlby que nosotros tenemos esta necesidad de crear vínculos y lazos afectivos. Entonces, por ahí si nos dice padres o cuidadores con antecedentes de maltrato o privación psicoafectiva en su infancia, pues nos está hablando de padres que tal vez tuvieron un problema con el apego, ¿verdad? Entonces, al momento en el cual nosotros tenemos un problema con el apego, pues reflejamos, ¿verdad? Esa problemática que les decía yo ahorita. Yo no me doy cuenta que tengo un problema con el apego, yo no me doy cuenta que tengo un problema con mis lazos emocionales. ¿Por qué? Porque tal vez viene desde mi infancia, en el cual yo viví bien, me hice tal vez resiliente a esa forma de ser, la normalicé y ¿qué pasa? Voy repitiendo esa conducta, pero el problema de repetir esa conducta es que estoy dañando a terceras personas, ¿sí? Entonces va a ser como ese círculo que se va a seguir repitiendo e incluso aumentando en el trauma, ¿sí?
Otro que tenemos por aquí en los factores familiares, pues es la poca tolerancia al estrés y a la frustración. Hace poco estaba leyendo de un tema que hoy en la actualidad es muy importante. Hay muy pocas investigaciones, yo creo que va a empezar a aumentar, que es la ira materna. ¿Sí? Entonces nos dice poca tolerancia a la estrés y a la frustración dentro de la familia. La ira materna, esta madre que genera esta frustración y este mal manejo del estrés al querer a lo mejor tener todo bajo control y no sentir el apoyo o no sentirse suficiente o no poder con todas esas áreas. Entonces decimos, bueno, esa ira materna, ¿dónde se refleja? No nada más se está reflejando en la madre, ese estrés, esa frustración, se está reflejando en la familia, con la pareja, con los niños. Entonces, desde ahí empezamos. ¿Cuál es ese factor familiar? La poca tolerancia al estrés y a la frustración, ¿sí? Luego tenemos pobre socialización y la baja autoestima. Problemas en la conducta, sí, estoy viendo por aquí, sí, es la viva imagen del padre ausente. Sí, luego por ahí decimos, oye, pero que en ocasiones también se da, me ha tocado ver y dicen, oye, pero es que no convive con el papá y luego la conducta que tiene es igual a la del papá. Bueno, ahí a lo mejor pudiéramos decir, pero ¿dónde? Sí, ¿dónde convivió con el niño? Pero bueno, hay una carga genética por ahí. Ahora, tal vez no es que esté teniendo la misma conducta del papá, sino que tal vez el trauma del no estar cerca de papá, porque a veces yo siempre digo, luego a veces como papás decimos, no, es que eso no le ha afectado a mi hijo, o no, mi hijo no, eso no le puede, él está bien, eso no es importante para él, pero no lo sabemos, o sea, en realidad nosotros no podemos decir algo que no podemos identificar aquí. Entonces el trauma que les decía yo genera este problema a nivel cerebral que luego se va manifestando por ahí en la conducta debido a los neurotransmisores que están por ahí, ¿sí? Exactamente, de las sustancias químicas que alteran el desarrollo del niño, el abandono del papá, exactamente. Exactamente, incluso yo creo, por eso yo les decía ahorita, los factores familiares. Nos pudiéramos poner en los factores familiares, hablar de cada tipo de familia, que si la familia de mamá y papá es factor protector, que si nada más es mamá es bueno, que si nada más papá es bueno, pero en realidad no podemos unificar un solo factor dentro de la familia. Hay muchos, ¿verdad? Porque pudiéramos decir que tal vez la familia tradicional es la que menos va a generar traumas en el niño, pero todos, no hay una, no tenemos una comprobación de que en algún tipo de familia diferente no lo vaya a existir. Por eso es que ahorita los manejamos como generales de todo lo que pueda ser, porque más allá, la familia recordemos también que pues es en esta parte mamá y papá, entonces hablamos, si se fijan aquí, tomamos en cuenta muy importante los puntos de la frustración, del control emocional, todo lo que es el desarrollo de mamá y papá. ¿Cómo fue ese desarrollo? ¿Cómo les decía yo ahorita? ¿Cómo es que tenemos estos dos adultos en su madurez cognitiva, emocional, social, que están criando estos niños, ¿verdad? Entonces, esos son los factores de familia. El ser, tenemos por aquí pobre socialización, baja autoestima, padres muy jóvenes e inmaduros, la crianza, falta de información e inexperiencia específica sobre la crianza de los niños, que luego por ahí creo que ahorita lo vi aquí en los comentarios sobre los límites. Hoy en la actualidad tenemos la ventaja y en ocasiones la desventaja de estar tan informados, de poder obtener información tan rápido, pero que a veces esa información es errónea, ¿verdad? O llega a confundir a las personas, las persuade de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, decían ahorita los límites, hemos confundido mucho la crianza respetuosa, la crianza positiva con los límites. Creemos que ese tipo de crianza es el no poner límites, el permitir al niño que haga y deshaga, pero también genera por ahí problemas a futuro, ¿sí? Entonces vemos crisis por ahí en las familias porque la familia está insatisfecha, la tolerancia al modo educativo de los niños por ahí.
Yo les comparto por ahí, yo trabajo dentro de una clínica de rehabilitación y tengo muchos pacientes por ahí, muchos usuarios que han sido víctimas de violencia y de maltrato dentro de lo que es el área familiar, que luego ellos lo traen tan normalizado que en ocasiones a mí me ha tocado que dicen, es que pues quiero que me castiguen, hice una conducta negativa, necesito que me peguen, no me pega, no me hace nada. Entonces está tan normalizada que crees que es lo que mereces para sentirte satisfecho, ¿sí? Entonces, ¿cómo esta forma, esta educación? Porque yo siempre digo, la educación no solamente es los conocimientos en cuestión académica. Cuando hablamos de educación, hablamos de conocimientos que mamá y papá también nos dan, que la sociedad nos da, ¿verdad? Entonces, ¿qué educación, qué método educativo tuve que me están hablando de poder aceptar y tolerar esta violencia y que la tengo tan normalizada, ¿sí? Ignorancia de los padres en cuanto al desarrollo, la negligencia de cuidados, padres o madres no biológicos por ahí también, el uso de las sustancias que hablamos ahorita, alcohol, drogas, enfermedades mentales, trastornos emocionales o de personalidad dentro de la familia, padres consumidores de pornografía, familias disfuncionales en donde visiblemente se percibe una ausencia de valores morales en la familia, que por ejemplo, ahorita que hablamos del desarrollo del niño a los 5 años, bueno, estamos hablando de que en los 5 años empieza también el desarrollo de lo moral, incluso a los 3 empieza el desarrollo de la moral. ¿Qué habla de lo moral? O sea, el niño es capaz de empezar a aprender y diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero si hay una negligencia de cuidados, si vivimos en un factor alto de violencia, de núcleo de traumas en la familia, pues entonces, ¿cómo va a ser esa moral? ¿Cómo se va a desarrollar? Imposiblemente, posiblemente no se va a poder desarrollar de la manera correcta, ¿sí? Y pasamos a los factores comunitarios y sociales, que estos factores comunitarios y sociales vienen siendo por ahí los factores detonantes, ¿sí? O sabemos, tenemos el factor individual, que es el factor de riesgo que pone al niño. ¿Cuál? Su edad, el tener una discapacidad, el tener problemas emocionales, el tener un trastorno del desarrollo, trastornos emocionales, hablamos ahorita, problemas emocionales como la ansiedad, la depresión. Y luego tenemos los factores precursores que son los de la familia. O sea, yo ya tengo todos esos, yo ya soy vulnerable. Entonces, si usted se fija, el niño ya es vulnerable, o sea, ya tiene todos los factores de riesgo. Pero luego vienen los factores precursores que es en la familia. O sea, yo como familia, yo como mamá, yo como cuidador, yo como abuela, tío, encargado del el desarrollo de ese niño, pues yo puedo hacer que los factores aumenten o disminuyan, ¿verdad? ¿Cómo? Pues con mi control de ira, con mi control del estrés, con mi inteligencia emocional, con hasta con mi buena alimentación, mis buenos hábitos, ¿verdad? Por ahí empiezo a influir en esta parte. Ahora, tenemos los factores detonantes. ¿Cuáles son esos factores detonantes? Los factores comunitarios y sociales como el vivir en entornos violentos con altos índices de criminalidad, que tiene esos factores comunitarios y sociales, pues entra también una parte que es la música, ¿verdad? Hoy en la actualidad la música tiene mucho impacto en los jóvenes, ¿verdad? Ya había ya Leticia que hasta no, ni quieres hablar de la música, ¿verdad, Leticia? La música que hoy en la actualidad está por todos lados. Les decía yo, esto es algo que no podemos evitar, pero las letras, lo que dice, eh, cómo desde ahí empieza a hacer este procesamiento, porque hay que recordar que nuestras funciones cognitivas nos dicen, empiezan por la percepción sensorial. Entonces lo escucho, la percepción auditiva, lo escucho, ¿verdad? Lo escucho, cómo hago ese procesamiento de la información, qué aprendo, qué entiendo y cuál es mi lenguaje hacia eso. Y entonces en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Hasta las series, exactamente, hasta las series, hasta las caricaturas, que en ocasiones decimos, oye, ¿qué tipo de caricatura es esa? ¿Cómo es que está permitida, verdad? También entonces es un factor detonante que entra por ahí. La falta de apoyo social, la ausencia de redes de apoyo familiar y comunitario,
¿verdad? Que luego tenemos, por ejemplo, les decía yo ahorita, bueno, tenemos este factor que puede, de familia, de la familia, en donde a lo mejor hay esta ira en los papás, pero tal vez ahí hay una ausencia de apoyo comunitario, o sea, la comunidad, la sociedad no tiene el recurso, no tiene los programas o no tiene con qué hacer las intervenciones también, pues, para brindar estas estrategias de apoyo a papás, a mamás, ¿verdad? Que a lo mejor no es porque quieran, o sea, ya hablamos de adultos, ¿verdad? De adultos en los cuales nosotros, se supone, les decía yo, ya estamos, nuestra madurez cognitiva ya nos permite diferenciar entre lo bueno y lo malo, sí, pero les decía yo, ahorita vamos, ya más adelante que veamos toda esta parte de las huellas del trauma y lo que genera en nuestro cerebro, bueno, a lo mejor entre esa parte donde, ok, pudiera justificar el por qué a lo mejor mamá y papá, sin querer, pues repiten esas conductas, ¿verdad? Entonces es ahí donde les digo, es un factor detonante el apoyo de la comunidad, porque en ocasiones dejamos como que esta parte de, pues, a ver qué pasa o a ver cómo le hacen, o me han tocado en ocasiones que a veces me piden ayuda para pláticas o demás, porque dicen es que el niño de 3 años ya es el que manda en casa. Entonces decimos, ¿qué está pasando con mamá y papá? ¿Dónde está esa autoridad, verdad? Luego tenemos por ahí las normas culturales permisivas con la violencia, sociedades que normalizan el castigo físico, que era algo de lo que hablamos pues ahorita, ¿verdad? Que decíamos, sí, exactamente lo que dice aquí el compañero Miguel, que sí, luego los niños, ¿verdad? Dicen esa parte, o ¿qué quiere ser de grande? Y dan esa descripción, tener armas, tener mujeres, o sea, lo que dice la canción, lo que vi en la serie, o sea, tenemos normalizada la violencia como un acto de poder, como algo bueno, como algo que aumenta mi autoestima, mi seguridad, ¿verdad? Cuando en realidad, pues, es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa por ahí? Como estas normas culturales son tan permisivas a pesar de que queremos o que luchamos día con día contra la violencia, normalizamos y aceptamos ciertos actos de violencia, ¿sí? Las fallas en el sistema de protección infantil, servicios deficientes de denuncia y atención. También, ¿verdad? Que les decía yo por ahí, en donde ya se ha buscado, pues que el niño sí sea capaz de poder realizar una denuncia, el niño sea capaz de que se le escuche debido debido a toda esta parte de negligencia y a esta protección que se busca darle a los niños, pero hay muy pocos protocolos de actuación para el área infantil y hay muy pocas personas preparadas que ayuden a poder dar la atención necesaria a los niños, ¿sí? Entonces, desde ahí empieza, les decía yo ahorita, cuando les pregunta a usted, bueno, ¿qué papel, cuál es su área profesional, su experticia? Porque en cualquier momento nosotros podemos tener una corresponsabilidad y podemos generar un cambio o generar un factor protector, ¿verdad? Con los niños. Entonces, por ahí eso sí es importante, ¿sí? Entonces, continuamos. Precursores de la violencia y el trauma infantil. ¿Cuáles son estos precursores? Pues son las señales que dice, son señales tempranas que pueden indicar un riesgo inminente en el trauma del niño. Como cuáles, pues lo vemos en la familia, que exista un cambio repentino, divorcio, desempleo, nuevos miembros en el hogar, cuáles son esa parte, les decía yo, luego en ocasiones por ahí en el divorcio, pues los hijos se vuelven como un trono, ¿verdad? Quien a veces los papás se olvidan de, de los hijos, de que sienten, de que ven, de que observan, de que están en este crecimiento, entonces se llega a ver este divorcio y los hijos son usados o manipulados de mil formas porque son vistos como un trofeo, ¿verdad? De que gana el que se quede con los niños
y ni siquiera por el bienestar, no lo ven por el bienestar, ¿sí? Sino por el generar un poder ante la pareja. Entonces, desde ahí empezamos a ver cuáles son esos precursores. O sea, les decía, vemos los factores de riesgo, los precursores, los detonantes y los precursores que ya dicen, ok, ya hubo estos factores de violencia, estos son los factores precursores para que aumenten no nada más a generar lo que es el daño de la violencia, sino también a generar el trauma, ¿sí? ¿Cuáles? Les decía, el divorcio, el desempleo por la ira, por la frustración, el estrés que genera en la familia, los nuevos miembros del hogar, porque a veces los niños luego llegan a sentirse desplazados, ¿verdad? Y esta parte, pues yo siempre digo, no es porque el niño quiera sentirlo, el niño, vaya, el niño no quiere sentirse mal, el niño no quiere sentirse triste, no es su decisión aún, pero nosotros como adultos influimos en esa parte. Somos nosotros los que hacemos que ese niño se sienta desplazado, que sienta que alguien más está ocupando su lugar. Por eso hablamos, les decía yo, hay que ver también los factores de protección, porque no está mal que llegue un nuevo integrante a la familia, pero tengo que tener las herramientas para seguir manteniendo esa autoestima, esa seguridad y ese cuidado integral en el niño, tanto en el nuevo integrante como en los integrantes que ya están, ¿sí? Otro nos dice presencia de un nuevo adulto en el hogar, cuando pues hay, continuando por ejemplo con lo del divorcio, cuando hay nuevas parejas, ¿verdad? De los progenitores, que en ocasiones pues luego pueden convertirse o pueden ser agresores, no queremos decir que en todos los casos, ¿verdad? Pero sí en ocasiones pues puede existir por ahí, una parte importante, ¿sí? Sí, exactamente ahí lo que decían de estas instancias de Deep Sea. Luego en ocasiones, pues hay mucha desinformación, les decía, muy mal, los protocolos no están, yo creo que no hay los protocolos suficientes ni se saben utilizar para la prevención y la protección de los niños. Y a veces como familia también, pues no ayudamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, si estamos viendo que somos factores de riesgo, pero también hay dentro de la familia quienes pueden surgir como factores de protección, la abuelita, la tía, el papá, la mamá. Luego en ocasiones tenemos miedo o no sabemos de qué manera acercarnos para ayudar a estos niños, ¿sí? Aislamiento social de la familia, que no permiten contacto con vecinos o familiares, ahí lo estamos viendo como un factor más detonante de este trauma, o sea, el agresor siempre, siempre va a aislar a la víctima, en cualquiera de los casos. El agresor, en este caso lo estamos viendo con los niños. ¿Qué pasa con mamá, con papá, con el maestro, con el amiguito? Buscan generar una inseguridad, un miedo, una fobia al niño, a la víctima. ¿Para qué? Para que no pida ayuda, para que no pueda solicitar ese apoyo, que a lo mejor el niño en ese momento ni siquiera sabe que va a pedir ayuda, pero los niños son muy transparentes, ¿verdad? Todo dicen, todo cuentan, y a lo mejor en ocasiones no saben ni cómo, ni saben, les decía yo al inicio, ni saben tal vez que están sufriendo una violencia o que eso no se le debe de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Pues por el miedo empiezo a cuidar a que el niño no salga, que esté dentro de. Exactamente, los amenazan o sobornan, les decía yo ahorita cuando hablábamos de la edad del niño, de 5 años, niña de 5 años, estamos hablando que es una edad todavía muy manipulable, ¿verdad? El niño aún no es capaz de decir está bien, está mal, lo están haciendo por mi bien, me quieren hacer daño, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa por ahí? Como lo que es, por ejemplo, en el caso de los agresores de abuso sexual, que podemos ver que puede ser el abuso sexual físico y no físico, el niño, en la mayoría de los casos, niña, niño, adolescente, generan un vínculo con el agresor, ¿sí? Entonces pasamos por ahí. Otro que es las amenazas o castigos extremos en la crianza, es otro detonante por ahí. Entonces, tenemos por ahí
¿Cuáles pueden ser esos detonantes? Bueno, cuando vemos pues que el niño llega a la escuela con marcas, que tiene esta ansiedad, que tiene esta fobia social, que empieza incluso que vemos a lo mejor al papá o a la mamá en ese momento o al cuidador que está dando este castigo extremo de acuerdo a la edad del niño por ahí, ¿sí? Factores externos, pues tenemos la intervención de servicios de protección infantil o policía, que era algo que platicamos ahorita. Luego, en ocasiones, ahí no se sabe, no sabemos cómo acercarnos o no hay la información suficiente para poder saber de qué manera hay que brindar esta protección al infante, ¿sí? Otros factores externos son los cambios de hogar o ingreso a instituciones de acogida, que era algo de lo que mencionaban ahorita por ahí en el chat, las situaciones de violencia extrema en la comunidad, ¿verdad? Que son otros de los detonantes. Luego por ahí nos olvidamos, ¿verdad? Que los homicidios, los enfrentamientos, pues también generan este factor en lo que son los niños y las niñas en cuanto a violencia y trauma, ¿sí? Otro que tenemos es contacto con el agresor tras un periodo de alejamiento, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Ok, bueno, y vamos a lo que es la violencia, que lo platicamos ahorita. ¿Cuál y qué son esos tipos de violencia? Pues tenemos la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Nos dice que es toda esta violencia que se da dentro de la familia, ¿sí? Cuando hablamos de esta violencia, pues nos dice puede ser física, psicológica, sexual, económica y se considera también la negligencia, ¿verdad? La negligencia de cuidados, como cuál la alimentación, la atención médica, el higiene, o sea, el que el niño no tenga sus vacunas, que se enfermó y no lo llevaron a atención médica, que no se le brinde la alimentación adecuada, que incluso la alimentación luego por ahí sea a lo mejor pues mal dada, mal brindada, ¿verdad? Por ahí empezamos con esta de negligencia o incluso hay padres que luego dicen, hazte tú, ahí está el niño de 5 o 6 años intentando hacer de comer, ¿verdad? Violencia física, pues ya lo que son los golpes, los empujones, quemaduras, asfixia, castigos severos, ¿sí? ¿Por qué es importante verlos? Bueno, porque es importante identificar, aquí nos dice la violencia física, pues es lo que podemos ver, cómo lo podemos ver ahí y lo estamos viendo. Pero la violencia psicológica, ¿cuáles? Pues son los insultos, las humillaciones, las amenazas, la desvalorización y cómo lo vamos a identificar en el niño, pues con una baja autoestima, con miedo, ¿verdad? Con inseguridades. Entonces, luego la violencia sexual, ¿cuál es? Que se pueda dar dentro de la familia también, la explotación sexual por parte de familias, luego han salido por ahí varias notas, ¿verdad?, en las cuales las madres llegan veíamos ahorita uno de los factores de precursores en las familias que era el abuso de sustancias, luego por ahí hay madres que intercambian a sus hijos, hijas, ¿verdad?, por esas sustancias, por problemas económicos, entonces lo vemos por ahí como violencia intrafamiliar en el abuso, en la violencia sexual, perdón, y en la violencia económica, pues la privación de recursos básicos para la supervivencia y el bienestar, que va muy de la mano a lo que es la negligencia, ¿verdad? Que es todo, pues no tanto la violencia económica nos dice, pues es para la supervivencia de este niño, de esta niña, en la alimentación, el baño, el descanso, ¿sí? Vamos ahora a lo que es la violencia escolar, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta la violencia escolar en los niños, niñas y adolescentes? Pues lo vemos de manera física también, de manera psicológica, ¿verdad? En la cual nos dice, se da dentro de un contexto educativo y pues afecta a estos niños. ¿Cómo lo podemos ver? Pues con el bullying, ¿verdad? Que, a ver, un segundo.
Bueno, ahí, por ejemplo, en el caso que nos mencionan ahí en el chat, tenemos que identificar, ¿verdad? Por ahí sería un trabajo tanto de nutriólogo como psicólogo, se psicoeducar a lo que es la familia, ¿verdad? Identificar si no hay algo mejor, un trastorno por ahí del desarrollo que esté generando una comorbilidad con un trastorno de la alimentación, si es importante, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que es esta, porque por ejemplo ahí pues estamos hablando, a lo mejor no es de una violencia, pero estamos hablando que hay una corresponsabilidad en cuanto a los cuidados, en cuanto a a la alimentación. ¿Por qué? Porque como padres les decía, tenemos esa responsabilidad. Entonces ahí, ok, ya tiene una obesidad, y esa obesidad ya la está llevando a una enfermedad, o sea, ¿dónde estoy yo, mamá, papá, que estoy para cuidar, para atender esa situación, ¿sí? ¿Dónde está mi cuidado? Entonces, en la escolar, pues tenemos el bullying, ¿verdad? O el acoso escolar, que es una agresión entre compañeros, que lo vemos hoy en la actualidad, que tanto así es el bullying como es el ciberbullying, ¿verdad? También se ha dado ya hoy en las redes sociales, que yo digo, los niños tienen el acceso a la tecnología hoy en la actualidad a muy temprana edad. No debería, ¿verdad? O sea, tiene sus pros y sus contras, sí. Yo creo que no está mal el acceso a la tecnología siempre y cuando sea bajo la supervisión de nosotros como adultos, porque pues puede ayudar a muchas áreas, pero también perjudica en otras, como cuando es el ciberacoso, el ciberbullying, ¿verdad? Que se encarga de humillar, de amenazar, de difamar a estos niños, niñas, y que genera pues por ahí estos traumas, esa baja autoestima, esta depresión, estos problemas en su desarrollo, ¿sí? Violencia de docentes a estudiantes, castigos físicos o psicológicos, humillaciones, favoritismos, entonces que parece que no, pero generan por ahí una huella en el trauma, ¿verdad? Les decía yo ahorita. La violencia entre docentes o personal escolar, que pueda estar recordando que, como lo veíamos ahorita en la cuestión de del factor detonante, la cuestión comunitaria y social. Bueno, a veces decimos, ¿cómo que el que los maestros o que dentro de la institución existan conflictos influye en o le perjudica al niño? Sí, sí le perjudica, ¿verdad? Ver todos esos conflictos, estar en esas situaciones o en esos lugares que lo ponen vulnerable ante estas situaciones de violencia. ¿Sí? Violencia de estudiantes a docentes, agresiones físicas o verbales de alumnos hacia profesores. Y tenemos otra que es muy importante, que es la violencia institucional. ¿Sí? Entonces es donde nos dice, es un maltrato, una negligencia o un abuso por una institución del Estado privado contra niños, niñas o adolescentes, y puede ocurrir en ámbitos de justicia, albergues o centros de acogida, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos habla? Pues falta de atención médica, falta de atención educativa, psicológica, de protección. Algo de lo que hablaban ahorita, que decían, bueno, es que hay en ocasiones que los DIF, que las fiscalías, que situaciones por ahí o lugares de acogida para niños, luego no generan violencia, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, en ocasiones, pues porque no hay un protocolo de actuación hacia la protección infantil, porque no tengo el conocimiento, porque revictimizo a la víctima, ¿verdad? Entonces genero ahí un daño, entonces, o hay una falta de atención psicológica que ayude a este niño, ¿sí? El abuso de poder por esas instituciones, por el maltrato, la coacción o amenazas por parte de autoridades, que en ocasiones buscan manipular a los niños, lo decíamos ahorita, el no digas, no lo menciones, si tú dices te va a pasar esto, le voy a hacer esto a tu mamá, entonces, ¿verdad? A tus papás. La violencia en centros de reclusión o albergues, que son las agresiones físicas o psicológicas que se llegan a dar, la revictimización que les mencionaba ahorita, la exposición innecesaria de los niños a procedimientos legales o psicológicos que prolongan el trauma. Luego, en ocasiones, pues por ahí yo les digo, hace poco que hablamos también de un tema de, por ejemplo, de abuso sexual, que yo les decía a las psicólogas
qué tan importante es saber de qué manera nosotros hacer nuestro trabajo para no revictimizar, o sea, qué protocolo tengo que hacer, por qué es tan importante grabar mi entrevista, por qué es tan importante grabar mi sesión con el niño, pues para protegerlo, para evitar que se exponga de manera innecesaria nuevamente ante el juez, nuevamente ante alguien más que lo haga vulnerable y que le reviva, perdón, ese trauma que ya vivió en algún momento, ¿sí? La discriminación y la exclusión, la restricción de derechos por razones socioeconómicas, género o discapacidad, parece que no, pero hoy en la actualidad aún son factores o tipos de violencia que se están manifestando en algunos niños y niñas, ¿sí? Que les digo yo, bueno, ¿qué está pasando con nosotros como adultos, como padres? ¿Qué estamos haciendo mal que se está reflejando y que seguimos discriminando por razones de género, discapacidad, ¿verdad? Color incluso por ahí, ¿sí? Vamos bien, dudas, comentarios. ¿No? ¿Todo bien? Ok, y nos vamos a lo que yo les decía ahorita, la neurobiología del trauma infantil. ¿Qué pasa con el trauma infantil? Bueno, ya vimos por ahí cuáles son esta parte de los indicadores de la violencia, cómo es que lo podemos ver, cómo es que podemos ver que un niño o una niña esté en situaciones de violencia o de riesgo ante una violencia y ante un trauma. Ahora vamos a ver qué pasa en el cerebro después de un trauma infantil, ¿sí? Y nos dice, pues cuando es repetitivo, prolongado, que ahorita vamos a ver también los traumas, los tipos de trauma, nos dice, genera cambios significativos en la estructura y función del cerebro. Hablábamos ahorita de cómo el cerebro pues está en este proceso de maduración, de desarrollo, ¿sí? Y nos dicen que afectan lo que es la regulación emocional, la memoria, el aprendizaje y las respuestas al estrés con repercusiones a largo plazo en la vida del niño, niña y adolescente. Entonces, si hablamos de la regulación emocional, de la memoria, del aprendizaje, de la respuesta al estrés, ¿cuál será eh, las partes del cerebro que se dañan? La amígdala, exactamente, muy bien. La corteza, ok. El hipocampo, exactamente. Entonces, desde ahí empezamos a ver cómo es que se empieza a dañar, ¿verdad? El lóbulo frontal, exactamente. Que si ustedes ven, o sea, ahorita que platicamos por ahí, que ustedes me ponen aquí en el chat, pues desgraciadamente, esas partes, el lóbulo prefrontal, la amígdala, el hipocampo, pues no nada más se encargan de una cosa, tienen muchas funciones en nuestro cerebro. Entonces, si estamos viendo que empiezan a afectar estos cambios en la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro, pues podemos ver, más que nada no ver, podemos predecir todas las conductas que se van a venir, ¿verdad? Y nos dice, como lo decían ustedes, pues altera el desarrollo de estructuras claves del cerebro, como el hipotálamo, la hipófisis, ¿verdad? En el hipocampo, y nos dice de qué se encarga el hipotálamo, el eje por ahí de la hipófisis, pues nos dice, es quien da la respuesta al estrés, o sea, quien nos ayuda por ahí con la regulación del cortisol, ¿verdad? Nosotros sabemos que ante situaciones de estrés, pues liberamos lo que es el cortisol. Y el cortisol, pues nos ayuda a nosotros a poder actuar o poder resolver esa situación de estrés, ¿verdad? Nos activa. ¿Para qué? Eh, les decía, para resolver esa situación de estrés, para moverme, para actuar. Pero, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando aumenta la liberación del cortisol? Sí, Adriana, así es, sí, sí pasa. O sea, cuando nos habla de crecer, eh, desconozco, yo me imagino que sí va a ser en el mismo link, igual en el grupo ustedes ya les estarían avisando por ahí
cuando la retransmisión. Y sí, ¿qué pasa en el cerebro del niño cuando hay alguna problemática? Eh, eh, Cuando hay una liberación del cortisol y cuando decían ahorita, cuando hay un niño que sufre violencia, que tiene trauma, el cerebro crece de manera diferente al de un niño que tiene crianza respetuosa, ¿verdad? O positiva, como le llamamos por ahí. Pues el punto de crecer es en cuanto a la maduración, ¿verdad? Es cómo es que se lleva este desarrollo, cómo es que hay este cambio en este niño, en este cerebro, cómo es que toma decisiones, cómo es su adaptabilidad al cambio, les decía, cómo es su tolerancia al estrés, su manejo emocional. Entonces de ahí empieza. Si vemos que nos dice por aquí la liberación del cortisol, y nos dice que preparan al cuerpo para enfrentar una amenaza. Y si hablamos de que hay una liberación constante de cortisol, decían, por ejemplo, ahorita ahí, bueno, se afecta el sistema inmunológico, sí, se empieza a afectar el sistema inmunológico, ¿verdad? Que es el que nos defiende ante diversas enfermedades, pero también nos dice, bueno, para enfrentar una amenaza. Entonces luego decimos, tenemos al niño que lo vemos que anda corriendo por todos lados y decimos, y que corre y que cruza la calle y que no voltea a ver para los lados y que el niño ya se está peleando otra vez y que decimos, es que se aventó porque no vio que estaba muy alto, porque tan grande y aún no entiende. Pues nos dice, es tanto esta liberación, estas hormonas que están en su cuerpo que ya no lo prepara para enfrentar una amenaza. O sea, lo que nosotros vemos que es una amenaza, tal vez ese niño por ese aumento de cortisol en su cuerpo ya no está preparado, ya su cerebro ya no libera esto para que pueda huir, pueda enfrentar y poder decir, ¿sabes qué? Me tengo que ir de este momento, aquí no es el lugar o corro peligro. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces nos dice, ¿qué efectos va a haber en el trauma? Pues hiperactivación crónica, ¿qué quiere decir? El exceso del cortisol, lo que hablamos ahorita, va a dañar las neuronas y va a afectar el desarrollo cerebral. O sea, ¿qué va a pasar con las neuronas? Pues hablamos ahorita, hay sensitivas, hay motoras, hay mixtas. Entonces, ¿qué pasa con estas neuronas cuando se afectan? Pues la información, el procesamiento de la información no va a ser de una manera correcta. Entonces, como no va a haber un procesamiento de manera normal o correcta, pues no va a haber una respuesta de la manera correcta, ¿sí? O como es que se debe de esperar. Hay una desregulación al estrés, que quiere decir, lo veía por aquí ahorita, dice, se hacen tolerantes al cortisol, exactamente, o sea, el niño puede volverse hiperreactivo o insensible ante situaciones de peligro, ¿sí? Lo que normalmente a lo mejor un niño le asusta, tiene miedo, toma precaución, se va, actúa, ¿verdad? Ante esa amenaza, pues el niño que ha vivido bajo estas situaciones de trauma, pues no las ve, no ve esas situaciones de peligro, ¿sí? Que si ustedes se fijan, pues lo hace vulnerable a otras situaciones de violencia. Que es ahí donde por eso decimos, por eso es que se hace, por eso es que adapta, por eso se adapta a esa violencia, porque el niño no lo ve como una situación de peligro, no porque el niño no quiera, sino por el daño que pasó acá, ¿sí? Y otra que tenemos por aquí, las alteraciones en la regulación emocional, mayor predisposición a la ansiedad, depresión y estrés postraumático, que si se fijan, o sea, el vivir violencia, el vivir situaciones de trauma, hacen al niño un factor de riesgo por el daño que generó en el cerebro, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Sí, llega a existir esta deserción escolar. ¿Por qué? Pues porque lo que hablamos hace ratito, el procesamiento de la información, o sea, no quiere decir que en todos los casos, pero aquí voy a subirla, esta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa por ahí? Aumenta la deserción escolar, el niño, el adolescente que sufre violencia, sí se aumenta la deserción escolar, porque debido al daño que ocasiona en el cerebro, pues les es más difícil, un poco más complicado llevar a cabo el procesamiento de información, la cuestión de aprendizaje, lo veíamos ahorita, se ve dañado el hipocampo, la amígdala,
la memoria, la atención, el aprendizaje. Entonces, como cuesta un poco más de trabajo, llega a existir esta deserción escolar, ¿sí? Pasamos por aquí a la amígdala, ¿sí? ¿Qué pasa por ahí en la amígdala? Pues la amígdala nos dice que es donde se centra lo que es la emoción del miedo y que da la respuesta a las emociones intensas y nos dice evalúa las amenazas y activa la respuesta de lucha o huida, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar por ahí con este trauma? Pues entonces el niño tiene mayor reactividad al miedo, tiene ansiedad y manifiesta agresividad. Entonces era algo que yo les decía ahorita, o sea, somos agresivos por instinto, pero ya vemos que ese niño es agresivo en situaciones en las cuales no debe de haber esa agresividad. Hay un problema probablemente en la amígdala, algo está pasando ahí en esa parte, ¿sí? Nos dice hay sensibilidad extrema, ¿qué quiere decir? Pues también puede existir esta parte, o sea, que pueda sentir esta como hipersensibilidad de que en situaciones a lo mejor que no hay que estar en situaciones de peligro o que no debería de tener miedo, el niño las tiene, ¿sí? Que también hablamos, aquí es bien importante lo que es la psicología infantil, ¿sí? El conocer las etapas del desarrollo, ver qué parte del desarrollo es normal, porque incluso los miedos son tienen un desarrollo, ¿verdad? Hay miedos normales y hay miedos que ya están fuera de lo normal de acuerdo al desarrollo del niño. Entonces es aquí donde vemos esta parte, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay estos miedos a esta etapa, a esta edad? ¿Por qué son esos miedos irracionales? Bueno, posiblemente no es una decisión, es un problema que esté ahí en la alteración debido a algún trauma, debido a situaciones constantes de violencia, ¿sí? Mayor impulsividad y dificultades en la regulación emocional. Y nos vamos a el hipocampo. ¿Qué pasa en el hipocampo? Entonces vemos cómo está dañado lo que es la hipófisis, lo que es el hipocampo y lo que es la amígdala, ¿sí? ¿Qué pasa en el hipocampo? Pues el hipocampo es donde está todo lo que son las emociones, ¿verdad? Se encarga el procesamiento de la memoria y regulación de la respuesta al estrés, donde también está muy pegado, perdón, al hipotálamo en la cuestión emocional. Entonces es ahí también, ¿qué pasa? Está muy pegado al hipotálamo, que es en donde están las emociones, donde se encarga de esa parte, y luego el hipocampo nos dice hay un procesamiento de la memoria y regulación de la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones se guarda, nos dice, procesamiento de la memoria. Hay situaciones que no llegan al hipotálamo y se quedan en la memoria, por eso luego el hipotálamo responde en una respuesta emocional contradictoria al recuerdo, o sea, si fue una situación desagradable, posiblemente en la cuestión emocional del hipotálamo, perdón, no hay una inteligencia hacia qué debí sentir, hacia qué sentí, qué era lo que pasaba, ¿sí? Por esta alteración. Nos dice reducción del volumen, ¿qué quiere decir? Menor capacidad para formar recuerdos explícitos y diferenciar entre experiencias pasadas y presentes, lo que mencionaba algo hace ahorita, que es donde llegan en ocasiones a pasar como que estas lagunas mentales o en los niños a decir, es que no sé si pasó, es que creo que lo soñé, no sé si pasó de verdad o no, no me pasó, yo creo que no me pasó, ¿sí? Dificultades en la memoria y el aprendizaje, lo que hablamos ahorita, el por qué en ocasiones se da esa parte de la deserción y la mayor vulnerabilidad a que el niño o la niña pueda desarrollar un trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Que va muy de la mano con lo que hablamos ahorita de la hipófisis, ¿verdad? Que era en la regulación y la liberación del cortisol, ¿sí? Entonces, pues por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Sí me gustaría que si hicieron sus anotaciones, si tomaron sus fotos por ahí, pues que retomaran por ahí los que vimos los factores de riesgo, los precursores y los detonantes que se dan en la violencia en los niños, niñas y adolescentes. Para el día de mañana, aquí les traigo dentro de las diapositivas un caso muy chico, pero para ver que también vamos identificando estos factores de riesgo, ¿sí? Entonces, bueno, pues por el día de hoy, importante, doy una breve conclusión, ¿verdad? De lo que vimos, de estos indicadores de lo que es la violencia,
los diferentes tipos de violencia, los factores que hacen vulnerable a las víctimas en niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Los daños en la neurobiología del trauma, ¿verdad? Lo que genera. Y me gustaría ver por ahí si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta para ver, darle respuesta y pues nada, agradecerles por su tiempo, su participación. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, gracias. Sí, y les digo aquí lo de los casos, y vamos a ir trabajando aquí con algunos casos ficticios, prácticos, para ir enriqueciendo el tema entre todos, ¿verdad? Vemos que estamos trabajando diferentes áreas, pero irlo trabajando tanto en la prevención como en el proceso de tratamiento y irlo desarrollando poco a poco aquí entre todos y tener esta práctica dentro de este taller, ¿sí? Por aquí veía una pregunta que decía, mm, el precursor y el detonante, ¿cuál es la diferencia? El de riesgo lo vimos ahorita, el de riesgo es el que pueden tener la mayoría de los niños, o sea, ¿por qué? Pues por la edad, por el desarrollo, pero el precursor es el como el que dice, bueno, ya aumenta el riesgo, no nada más es que tenga el riesgo, sino está frecuente. Y el detonante, pues como su nombre lo dice, detona la vulnerabilidad de la víctima, el que viva en una situación de alta criminalidad, que viva en lugar donde no hay acceso a la justicia, esa es la diferencia, ¿sí? Lo que puede aumentar la vulnerabilidad. Si el adulto que fue violentado de niño es propenso a realizar acciones que ponen en riesgo su integridad, así es, sí, sí pone en riesgo, lo veíamos ahorita en la cuestión de lo que es la amígdala, que nos dice que lo que nos ayuda a poder reaccionar y que nos prepara para la lucha o huida, se ve afectada. Entonces es por eso que probablemente ese adulto, pues tal vez se ponga en situaciones o le atraigan estar en esas situaciones que le generen estar en situaciones de peligro que que le pongan en peligro su vida, perdón. Sí puede ser. En el caso, Paulina, en el caso que tú me mencionas por ahí, pues es un trabajo, yo creo que es más a profundidad trabajarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando, eh, que estamos hablando de control de esfínter, ¿verdad? Entonces por ahí hay que checar si no hay una cuestión física, física que se tenga que atender también. Estamos hablando de una ansiedad, ¿verdad? Que
se está manifestando pues por ahí. Entonces hay que ver por ahí qué está pasando. No es algo como que yo te pueda decir tan rápido o dar una solución. Sí es algo que sí hay que atenderse y que sí debería de buscar una atención, ¿verdad? Personalizada. Sí, sí puede el adulto trabajar con cognitivo-conductual, sí, hay terapia cognitivo-conductual para trauma y también se puede trabajar lo que es la terapia de aceptación y compromiso, sí, que lo vamos a ir viendo ya más adelante en nuestras siguientes clases, esos temas tan importantes de cómo va a ser la intervención. ¿Hay alguna indicación, maestra Ceci? Listo, entonces, maestra. Ya mañana continuaríamos. S- Recuerden que la retransmisión, para quienes no pudieron entrar a clase completa, la retransmisión se va a estar llevando a cabo a las 9 de la noche, hora Ciudad de México. Ahorita les compartimos el enlace para que ustedes puedan ver la clase completa. Y mañana a las 5 de la tarde nos estamos conectando para la segunda sesión. Y recuerden que el día miércoles finalizamos con la última clase del taller. Así que pues bueno, nos vemos el día de mañana y muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando ahorita. Gracias a todos, buenas tardes.